Ok. Voy a leer el 14 porque el 14 fue el que quedamos la vez pasada. Dice, por el, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y pongo énfasis en esta parte, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, ahora estamos bajo el régimen de la gracia. Ahora sí, verso 15. ¿Qué pues? Interesante que Pablo en esta carta empieza con una pregunta. Para los que tienen la versión Reina Valera 1960, se van a dar cuenta que cada parte trae un título o un subtítulo. Pecado, dice el capítulo 6 arriba, y en esta otra dice siervo de la justicia, que es más o menos el énfasis que Pablo quiere darnos a entender o enseñarnos. Pero el verso 15 dice, ¿qué pues? Otra pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ok. Y Pablo afirma muy enfáticamente en ninguna manera. Amén. Ah, a manera de introducción, quiero, hay una tablita aquí que me encontré muy interesante, que nos habla de la ley y nos habla de la gracia. ¿Qué es lo que pasa con la ley? ¿O qué es lo que pasó con la ley? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gracia? En la ley es lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la salvación. La gracia es lo que Dios ha hecho para darnos esa salvación. En la ley yo hago algo para Dios. En la gracia Dios hace algo por mí a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley, en la ley vivimos por las obras de la carne. En la gracia vivimos por la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario con su muerte y su resurrección. En la ley, el hombre esforzándose para alcanzar la salvación. En la gracia, Dios obrando a través del sacrificio de Cristo, obrando su gracia en nosotros. En la ley nos habla de tratar y esforzarse para alcanzar las normas de Dios, o sea, lo que el hombre pecador nunca puede lograr. En la gracia, Dios me eleva a sus normas, lo que Dios hizo por su gracia, lo que Dios ha hecho por su gracia en Cristo Jesús. Amén. La ley nos habla y nos fomenta un espíritu de justicia propia, como alguien dijera, mira lo que ha logrado. Yo cuando oigo gente que dice, mire, esto lo he logrado, a veces uno oye predicaciones y mensajes, ¿verdad? Tipo yo, ¿verdad? Yo, lo que yo he hecho, lo que yo hago, lo que yo, como que lo que yo he hecho y lo que yo hago, eso es, bueno, qué carga que soy, ¿verdad? Es que Dios me escogió a mí porque soy muy carga, es que Dios me escogió a mí porque vio algo bueno en mí, pero absolutamente nada de eso es bíblico. Dios no nos escogió porque fuéramos buenos. Y hay un ejemplo muy bonito de esto, cuando Samuel va a escoger un rey para Israel, ¿te acuerdan? Y pasan algunos con muchas dotes, con mucha prestancia, con mucha elegancia, con mucho garbo, ¿verdad que sí? Y pasan al frente, pero tráigame, ¿hay alguien más? No, no, bueno, hay uno, es un pastorcillo de ovejas, es un muchacho, o sea, los atestados negativos tenía el hombre, ¿verdad? Pero cuando llega y aparece en escena, yo a veces me pongo a pensar en la escena, ¿verdad? De ver pasar aquellos grandes hombres, aquellos personajes bien vestidos, bien cachineados, ¿verdad? Bien perfumados y no sé cuánto, ¿verdad? Bien bañaditos y pasaron ahí, ¿verdad? Seguro una pasarela, pero el Señor le dice a Samuel, ninguno de esos tres. Y Samuel dice, hay otro, bueno, ya mandan a traer a aquel otro. Yo me imagino a David todo mechudillo, todo pateoncillo, oría oveja, todo escarchadillo ahí, seguramente pasó y pasó. Y cuando hace acto de presencia, el Señor le dice, ese es.
No es por los logros nuestros, no es por lo bueno que nosotros seamos, ni por lo carga que nosotros seamos. Es que yo fui, es que yo esto, es que yo aquí. No, 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 no. Eso, nada de eso sirve en el reino del Señor. Eso, la carne fomenta un espíritu de justicia propia, como diciendo, mira, yo lo he hecho. Pero la gracia fomenta un espíritu de genuina humildad, excluyendo toda jactancia. Todos los méritos son de Dios. Toda la gloria es para Él. Amén. El monte Sinaí es central, como les mencionaba al principio. El monte Calvario es central. El monte Sinaí es central porque ahí se dio la ley, pero el monte Calvario es donde murió Jesucristo por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Amén. La ley nos habla de esclavitud. Yo no puedo, no puedo hacer nada. Pero en la gracia tengo liberación porque Dios sí puede en mí. Amén. Gloria al Señor. En la ley Dios demanda vida y amor. Dios demanda vida y amor. ¿Harás o no harás? ¿Harás o no harás? Pero en la gracia Dios provee vida y amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que mora en todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermano, la vida cristiana es una vida de libertad. La vida cristiana es una vida feliz, una vida alegre. ¿Por qué? Porque ya no somos salvos por lo que hacemos. Porque cuando fallo en algo, me condeno. Cuando fallo en algo, tengo un sentido de culpabilidad. No puedo. Como habla Pablo en el capítulo 7, que lo vamos a ver después, con Carla. No. Es una vida diferente, hermano. Es una vida linda, preciosa, maravillosa. No hay nada más lindo que ser libre, hermano. No hay nada más lindo que vivir en libertad. No hay nada más lindo que tener paz, que tener gozo. No hay nada más lindo. Y eso no se compra con pesos. Eso no se compra con obras, hermano. Eso no se compra con nada. Eso lo recibimos a través de Cristo, ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Pecaremos ocasionalmente, la frase usa, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pecaremos. O sea, es como una pregunta confrontativa. ¿Cómo puede ser posible que pequemos si ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia? O sea, es inaudito. Es inaudito. No se puede entender que nosotros pequemos porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pablo nos ha convencido que una vida de pecado habitual no es compatible con alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia. No es compatible. No es compatible, hermano, el pecado habitual. No es compatible, hermano, con aquellos que hemos recibido la gracia y a través de esa gracia hemos sido transformados. Amén. No es compatible. Pero ¿qué de un pecado ocasional? Ya hablamos del pecado habitual, pero ¿qué de un pecado ocasional? Un pecado ocasional puede ser un pecado que cometamos, a veces tal vez no estamos pensando, pero lo hacemos. Pero hay algo que está dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos reargulle, nos mira. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Cuando cometemos un pecado ocasional. Si estamos bajo la gracia, no la ley, debemos de estar preocupados por un pequeño pecado que se haga aquí o allá. Es una pregunta también. Pero Pablo dice, ¿pecaremos? Ya sea con el pecado habitual o con el pecado ocasional. ¿Pecaremos? Y eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo que leí, el verso 15. De ninguna manera. O sea, ni el habitual ni el pecado ocasional tampoco. De nuevo, esta es una palabra griega, pecaremos, que está en un tiempo de un presente, ¿verdad? Un tiempo presente. ¿Pecaremos? No. Dice Pablo que no. Versos 16 y 17. Vamos a centrarnos un poquito en esos dos. Dice el 16, ¿no sabéis que los que os sometéis a alguien, ojo, como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea del pecado, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual o en la cual fuiste entregados. Y vamos a ver algunos principios espirituales para entender, para poder responder a la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Verdad? Como dice la pregunta. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Verdad? Dice, es la pregunta que hace Pablo. Sea lo que sea que te presentes a obedecer, te conviertes en un esclavo. Somos esclavos de aquello a lo cual nosotros le entregamos nuestra voluntad. La voluntad es como un árbitro entre el espíritu y la carne. Entre el espíritu, es como un árbitro. Al quien usted decida entregarle su voluntad, ese va a ser tu amo. Ese va a ser tu amo y va a ser esclavo de eso que tú le entregues. Si usted es una persona, comer, a todos nos gusta comer, ¿verdad que sí? Levante la mano al que no le gusta comer. Levante la mano a todos los que les gusta comer. Hasta por cierto, ayer hubo comelonga aquí, ¿verdad? Hubo comelonga. Sí, sí. Estaba rico, ¿verdad que sí? Ok, ok. Ok, hermanos, escuchen. A todos nos gusta comer, pero hay gente que padece de gula, de algo, ¿verdad? Y come, 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 come. Eso es esclavo de eso. Es esclavo de eso. Y hermanos, y tengamos cuidado de no convertirnos en esclavos también, hermanos, de la tecnología. A veces somos esclavos de la tecnología. Si oiga hermano, una persona se le cae el teléfono, se le cae la Biblia, no pasa nada. Se le cae el teléfono, hasta llora. Y máximo si alguien se lo ya sabe, tiene que pagarme. Dios me lo... Oiga hermano, eso es tremendo, hermano. Vea, nosotros nos despertamos, lo primero que hacemos es tomar el teléfono, pero no tomamos la Biblia. Tomamos el teléfono, pero no tomamos, somos esclavos. Cuidado con ser esclavos. Cuidado con ser esclavos de la tecnología. Me temo yo que hay mucha gente dentro de las iglesias que son esclavos de la tecnología. Puede perdérselo todo. Una persona en el templo, hermano, se le olvidó la Biblia. Pastor, usted no tiene una Biblia que me preste, no es que se me olvidó. O no dice nada. Ay, hermano, llega alguien a la iglesia, se le olvidó el teléfono. Sale en carrera, disparado, a buscar el teléfono. A ver dónde lo dejó. Somos esclavos. Pero hermanos, somos esclavos. Sea lo que sea que te presentes a obedecer, te conviertes en su esclavo. Por ejemplo, si yo obedezco a mi apetito constante de comer, soy un esclavo de eso. En este versículo, Pablo le está recordando a sus lectores un principio muy sencillo. Eres esclavo de quien quiera que tú obedezcas. Vuelvo a repetirlo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Usted es esclavo a quien usted obedece, es esclavo. Eres un siervo de quien quiera que tú sirvas. Si tú sirves a Moreira, eres un esclavo de Moreira. Si tú sirves a fulano, eres un esclavo de esa persona. Eres un siervo donde quiera que tú sirvas. Si tú sirves a una persona, eres esclavo de esa persona en el sentido de imponer. Si sirves a Dios, eres un siervo de Dios. Pero a veces servimos más a otras cosas que a Dios. A veces servimos más a otras cosas que a Dios. Hay tanta Biblia y tanta cosa que Dios dice que debemos de hacer y nosotros no la hacemos. No la hacemos. Entonces, hermano, no estamos sirviendo a Dios. Y el servicio a Dios no es por ganarte algo. El servicio a Dios es por amor a Él, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si sirves al pecado, entonces eres un siervo, eres un esclavo del pecado.
Ay, hermano, es que ese pecado, mira cómo me cuesta. No, a veces es que no lo queremos dejar. ¿Aló? A veces es que no queremos dejar. Es que yo soy así, es que yo no sé, yo no aguanto nada. A mí me dicen algo, yo me enojo rápido. Yo soy como una Alka-Seltzer. Ese es clave. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos entregado al Señor. Hay otro principio, obvio, implicado en este versículo, como dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Mamón ni puede servir a Dios. O sirves a uno o sirves a otro. Aquí no hay término medio. Primero, Dios es un Dios exclusivo. Oiga, es que no hemos entendido, hermano. Cualquier cosa que usted haga, por más pequeña que sea, usted está sirviendo a alguien. O le sirve al diablo, o se sirve a usted mismo, o le sirve a Dios. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho debe ser para Dios, para la gloria de Dios. Dice Pablo, porque al Señor servimos. Cuando usted sirve a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, cuando usted sirve a los demás, usted, ¿con qué corazón lo está haciendo? Recuerde que el servicio es para Dios. El servicio es para Dios. Todo lo que hagamos, cualquier cosita, por más pequeña, es para Dios. No puedes servir a Dios y al pecado. Tienes que servir a uno o al otro. Jesús dijo en Juan 8:34 que el que sirve al pecado es esclavo del pecado. El que sirve al pecado es esclavo del pecado. Así de fácil, hermanos. Así de fácil. Así que tenemos la decisión en nuestra esclavitud. O sea, usted decide de quién es esclavo. Del pecado para muerte, como Pablo dice, o de la justicia, de la obediencia para justicia. Cualquiera de los dos. ¿A quién sirve usted? ¿Al pecado? Bueno, es para muerte. Y a la obediencia es para justicia. Y eso es lo que Dios quiere. De una manera u otra, servimos a alguien servimos. Y usted sabe a quién le sirve. La opción de vivir nuestra vida sin servir ni al pecado ni a la obediencia no está abierta para nosotros. No se puede hacer. Esa opción, hermano, de vivir nuestra vida sin servir ni al pecado, no, a alguien servimos. Usted dirá, no, yo no le sirvo al pecado, pero tampoco le sirve a Dios. Entonces, esa vida un cristiano no puede vivir esa vida. Pablo dice en el verso 17, aunque erais esclavos del pecado, éramos, ese tiempo pasado. Pablo lo pone en el tiempo pasado, porque, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice, antes, aunque erais esclavos del pecado? ¿Por qué lo pone en el tiempo pasado? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús nos hizo libres de nuestra esclavitud del pecado. Eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, que ya nosotros somos libres, que la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario, hoy la tenemos y podemos disfrutar de eso. Hace muchos años había una hermanita aquí en la iglesia que se congregaba con nosotros, trabajaba por aquí cerca. Y un día llega y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Digo, claro que sí, hermano, con mucho gusto. Le llevo a la oficina. Pastor, es que quiero decirle que contarle algo y póngame la disciplina que usted quiera. Póngame la disciplina que usted quiera. Pero yo caí en pecado con mi patrón. Bueno, hermana, la Biblia dice que el que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. No, yo no le voy a poner ninguna disciplina, nada más haga esto, lo que la Biblia dice. ¿Ok? Pasó el tiempo, viene, no sé cuántos meses, 3 meses, viene y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Pastor, volví a caer en pecado con mi patrón. Bueno, hermana, la Biblia dice que el que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia del Señor. Más claro no está, mi hermano. Más claro no está. ¿Me va a poner? No, hermana, yo no lo voy a poner. Sí, aparte que no era ni líder, no era líder. Ok. Pasó, se fue. Y
viene otra vez y me dice, como 4 o 5 meses después, viene otra vez y me, pastor, necesito hablar con usted. Digo, ay, yo sé por dónde va el asunto, ¿verdad? Digo, me dice, pastor, dice que quiero contarle que caí en pecado otra vez con mi patrón. ¿Cuál es la disciplina? Ah, no, hermanita, usted no cayó en pecado, hermanita. ¿A usted le gustó el camaroncito? ¿A usted le gustó el asunto? Le digo yo, no es que usted cayó en pecado, es que usted está en pecado hace rato. No, la Biblia dice esto y esto y esto, hermana, y si usted no se arrepiente de su pecado y se aparta de él, se va a tener problemas muy serios. Bueno, hermanos, hay gente que no es que cayó en pecado, es que está en pecado, porque no quiere dejar el asunto. Y así cualquier cosa, hermano, puede ser fornicación, adulterio, pero puede ser otras cosas que quizás nosotros las veamos. A veces vemos el pecado como un escalafón, ¿verdad? Bueno, adulterio, fornicación, borrachera, robo, todo el escalafón que nos da Gálatas 5:16 en adelante, donde nos habla las obras de la carne, enojo, ira, contienda. No, vale, que hoy no vinieron ninguno de esos, ¿verdad? Eh, celos. Pero hermanos, somos esclavos. Pero Cristo compró esa libertad para nosotros. Por eso en el capítulo 8 de Romanos, bueno, el capítulo 7, a mí siempre me ha llamado la atención Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Qué interesante, ¿verdad? Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. En medio de Romanos 6 y 8 está el capítulo 7. Y ese capítulo 7, hermano, es un capítulo que es increíble porque nos da, como dicen, en el puro, claro, en el puro blanco, hermano, de lo que es lo que pasa con nuestra naturaleza, que está viciada al pecado, que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Yo quiero pecar, pero voy otra vez a la misma cosa. Como dice Pedro, ¿verdad? Vuelve la chancha lavada, ¿a dónde? Al chiquero otra vez, ¿verdad que sí? Vea, es que esa es la naturaleza de la chanchita. Vea, agarre una chanchita, sáquela del, ¿cómo se llama? El chiquero. ¿Cómo sabe? Toda hedionda, toda sucia, vea, lávela, báñela, bien bañadita, cepíllale los dientes, hágale las uñitas, o las pezuñas, qué rica está. Y hágale todo el trabajito, límpiala bien, báñela bien, jaboncito bien oloroso, perfúmela bien, hágale carrera al centro, peínela de moño. Oiga, hermano, agárrela de chanchita, hermano, y métala a su cuarto. Ahí es el cuarto, ahí en su cama. Aquella chanchita bien lavadita, bien linda, bien preciosa. Hermano, ábrale la puerta y ¿de dónde va a parar la chanchita? ¿A dónde? ¿A dónde? Al chiquero. A ella no le importa que usted la chañó, la bañó, la perfumó y nuevamente al chiquero. Así le pasa a muchos hermanos, a muchas hermanas que todavía no han entendido, hermanos, de la salvación por gracia. Como dice Pablo, no es la gracia, hermano, lo hemos dicho, no es licencia para pecar. No es licencia para eso, hermano. Pablo lo pone en ese tiempo que hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud del pecado, aunque erais esclavos. Él también dice que hemos sido hechos libres por fe. ¿Cuál es el cual él describe que habemos obedecido o habéis obedecido de corazón? Considerando todo el punto es claro, tú pusiste tu fe en Dios y en su palabra y ahora eres libre. Vive cada día de acuerdo a esa libertad. Usted no puede, hermano, qué lindo es vivir cada día como lo que somos. No somos chanchitos, hermano, que no. Somos hijos de Dios, libres del pecado, libres de la esclavitud, para vivir para Él, gozoso, contento, bendecido y recibiendo las bendiciones de parte del Señor cada momento de nuestra vida. Amén. ¿O no amén?
como hemos visto, hermano, podemos ser legalmente libres y aún así elegir vivir como prisionero. Les puse el ejemplo, ¿verdad?, de alguien que está muchos años en una cárcel, 20, 30 años en una cárcel, sale de la cárcel, hermano, y cuando llega al mundo, no sabe qué hacer. Sigue, oiga, sí, como si fuera prisionero. ¿Y sabe qué pasa? Que esa persona se jala una torta para que lo vuelvan a meter a la cárcel. Porque ese es su hábitat, esa es su vida. Hay muchos cristianos que están así, hermano. Somos libres. Yo estuve en la cárcel. Yo no tenga miedo, pero ya el Señor me cambió. Yo estuve en prisión. Hermano, viera qué cosa más horrible, más desesperante, más humillante es estar en una cárcel y ver los muros al otro lado. Al otro lado está la libertad. Ver los muros. Yo recuerdo que yo veía los muros, hermano, y yo pensaba para mí, al otro lado está la libertad. Hermano, usted y yo somos libres. Somos libres, ya nos sacaron de la cárcel, ya nos dieron la libertad. No para vivir encarcelados, no, hermano. Mira qué terrible que es eso, pero gloria a Dios, hermano, porque hay libertad en Cristo Jesús. Hay mucha gente, hermano, que está en la calle y viven como prisioneros, pero hay gente que está en una cárcel y viven libres porque Cristo lo libertó. Pablo tiene un mandato y un estímulo para el cristiano. Sé lo que eres. Sé lo que eres. Yo soy libre. Soy un hijo de Dios y voy a vivir como eso. No puedo rebajarme a vivir menos que eso. Ese es el estándar. Tengo un estándar que dice, soy libre, soy hijo de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la gracia inmerecida que recibí a través de Cristo. Soy libre. Yo no voy a vivir con menos de eso. Yo no voy a permitir que nada ni nadie me condene. Y yo no voy a vivir con el pecado habitual, ni tampoco, hermano, cuando hay un pecado ocasional. Entonces, inmediatamente tengo que hacer algo, porque en el momento que lo hago, hermano, me siento igual como que antes. Me siento igual que antes, hermano, libre. Gloria al Señor, y esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Pablo nos está mostrando la fe que viene del corazón, no solamente de la mente. Muestra que la fe resulta en obediencia. Porque si realmente creemos en algo, actuaremos de acuerdo con esa creencia. Mucha gente dice que vive por fe y son desobedientes. Hágame el favor. ¿Con qué se come? No puede ser posible. Usted no puede decir que es una, yo tengo mucha fe, yo oro y algo pasa, pero es desobediente. No vive de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Cómo está eso? Por eso, hermano, yo hablo mucho de la fe y me gusta mucho hablar de la fe que hoy se ha manoseado, ¿no? Y la fe que no es bíblica. Hay un montón de cosas, hermano, en nombre de la fe. Pero la fe va acompañada de la obediencia. Si no obedecemos, esa fe no sirve. Si no obedecemos a lo que Dios dice en su palabra, esa fe no tiene ningún valor, hermano. Es una fe más humana, más perdida que el niño de la Llorona. No, hermanos. La frase, aquella forma de cristiana, es parte de una hermosa imagen. Esa palabra, ponga atención a esto porque esto es muy lindo. La palabra forma que habla Pablo, porque hay que ponerle atención a algunas palabras que tal vez a nosotros nos parece muy común, ¿verdad? Y si usted la revisa en un seminario, en un diccionario secular, te va a dar toda una significado muy diferente al bíblico. Describe un molde utilizado para darle forma al metal fundido. O sea, molde, le echan metal fundido, ese metal toma la forma del molde, sea lo que sea. Hay un montón de moldes, ¿verdad que sí? Entonces toma esa forma. La idea es que Dios quiere moldearnos. Primero nos derrite por la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Luego nos vierte en su molde de verdad, aquella forma de doctrina
y nos forma a su imagen. Es a través de la palabra, hermano, que Dios usa para ser formados conforme a la imagen de Jesús. Dice la escritura en 1 de Pedro 1:23 que hemos nacido de una simiente no corruptible por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestro molde. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nos moldea a nosotros para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Dice un erudito, Adam Clark, cuando para esta palabra, aquella forma de doctrina, dice lo siguiente: aquí el cristianismo es representado bajo la noción de un molde, el cual ellos son entregados y del cual tomaron la impresión de su excelencia. La figura de este molde es la imagen de Dios, justicia y verdadera santidad, los cuales fueron estampadas en sus almas al creer en el Evangelio y recibir el Espíritu Santo. Las palabras se refieren a la fundición de metal, que cuando está en estado líquido se vierte en el molde para que pueda recibir la impresión que está fundida o cortada en el molde. Se hunde o es cortada en el molde y por lo tanto las palabras pueden traducirse literalmente en aquel molde de la doctrina a la cual fuisteis entregados. Ellos fueron fundidos bajo la predicación de la palabra y fueron capaces de recibir la estampa de su pureza. Oiga, hermano, esa forma de doctrina es la palabra de Dios que nos moldea, que estampa la imagen de Dios en nosotros, que nos moldea a la imagen y semejanza de Dios, hermano. Qué maravilloso es esto. Por eso, leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios, hermano, es lo que nos va formando más a la imagen de Dios. Amén. En el verso 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Por qué no entonces hemos de pecar ocasionalmente? Bueno, porque el pecado es nuestro amo, porque el pecado no es nuestro amo y ya no le servimos. Ya el pecado no es nuestro amo. Antes sí, ahora no. Ya no soy un esclavo del pecado, ahora soy un esclavo de la justicia. Es lo que Pablo nos está enseñando. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Los creyentes siempre necesitan recordar lo que éramos, según el verso 17 que hemos mencionado, y lo que son ahora, según el verso 18. Antes éramos esclavos, ahora no. ¿Por qué? Por causa de la gracia de Dios. Verso 17, ustedes eran esclavos del pecado. Verso 18, ustedes llegaron a ser esclavos de la justicia. Hermano, qué bendición. ¿Cómo sucedió este cambio? Habéis obedecido de corazón. Romanos 10, 9 y 10. ¿Alguien se acuerda que dice Romanos 10, 9 y 10? Si confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Porque con la boca se confiesa. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Pablo se está refiriendo, por supuesto, al mensaje del Evangelio acerca del Salvador crucificado y resucitado que estas personas habían recibido y habían creído. Ellos obedecieron el Evangelio al creer en el Señor Jesucristo. Como estamos viendo en el verso 18, habéis sido esclavos por la justicia. Qué esclavitud más maravillosa, hermano. Qué lindo, hermano, usted es ser esclavo de la justicia. Pablo comienza estos versículos con gratitud a Dios, dar gracias a Dios. Según el verso 11 de ahí del Romanos 6, es una realidad, un acto de fe y un acto de consideración. Dice el verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos. ¿Para qué? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la vida nuestra. Eso es lo que tenemos hoy en día. La acción de gracias es un excelente medio ordenado por Dios, por el cual el creyente puede expresar su fe en los hechos de que Dios ha realizado. Verdadera gratitud
es consideración en acción. Gracias, Señor, que yo morí al pecado y que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Es lo que dice el verso 11. Es una acción de gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, ¿de qué se trata la libertad? ¿Es una licencia para hacer lo que yo quiera? ¿Es libertad para pecar? Dios no lo permita. Es como un énfasis de Pablo. Dios no lo permita. Estos versículos nos muestran que la verdadera libertad cristiana es libertad ¿para qué? Para servir a Dios. No para pasar ahí desapercibido, para estar en un lugar sin hacer nada. No, el creyente sigue siendo esclavo. La diferencia es que ha cambiado de amo. Amén. Según Wesley G. Uber dice, un esclavo, yo soy un hombre marcado con las marcas del maestro. Soy un esclavo de la justicia, no del pecado, un esclavo de la honestidad y no del engaño, un esclavo de la pureza y no del vicio, un esclavo de la libertad y no de la licencia para seguir pecando, un esclavo del reino y no de la multitud, un esclavo de fe y no del temor, y lo mejor de todo, un esclavo del maestro y no de mamón. Como esclavo debo darme prisa y estar en los negocios de mi maestro. Amén. Gloria al Señor. Hermano, a veces nos atrasamos, a veces no nos apresuramos. Aleluya. A ser ese esclavo del maestro, del servicio a él con toda nuestra pasión. Y dice Pablo, y libertados del pecado. ¿Qué significa ser libres del pecado y ser siervos de la justicia? Significa que el pecado ya no es tu jefe, ya no es mi jefe, ya no es nuestro amo. Ahora la justicia es nuestro jefe. Ahora, así que sirve a la justicia en lugar de al pecado. No es correcto tratar de complacer a tu antiguo jefe cuando cambias de trabajo, ¿verdad que sí? ¿Alguno de ustedes ha cambiado de trabajo alguna vez, verdad? Cambiamos de trabajo. Ya nosotros al jefe anterior ya no lo tomamos en cuenta. Ahora es al jefe nuevo. Ahora usted tiene un jefe nuevo. Antes tenía un jefe que era el pecado. Ahora tiene otro jefe que es Cristo Jesús. Amén. Al cual le servimos con todo nuestro corazón. Somos siervos de la justicia. ¿Qué significa un siervo? Un siervo más que un empleado. Un erudito griego, Kenneth West, definió la palabra griega para siervos con estos términos. Un siervo, uno que nace con la condición de esclavitud, uno cuya voluntad es ocultada por la voluntad de otro, uno que está atado al amo con lazos que solamente la muerte puede romper, uno que sirve a su amo sin la preocupación de su propio interés. Lo siguiente fue una vez cierto en nuestra vida, en nuestra esclavitud del pecado. Nacimos como esclavos del pecado, todos. Nuestra voluntad fue conquistada y hecha cautiva por la voluntad del pecado dentro de nosotros. Nuestra esclavitud al pecado era tan fuerte que solo la muerte, muriendo espiritualmente con Jesús en la cruz, podría romper esa esclavitud. No hay otra forma, no había, ni hay, ni habrá otra forma. Estábamos tan esclavizados del pecado que le servíamos sin preocupación por nuestros propios intereses, incluso cuando el pecado nos destruía. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Nosotros le servíamos al pecado y nos destruía. El jefe que teníamos nos destruía, nos trataba mal. Ahora que tenemos otro jefe que nos ama, que dio su vida por nosotros, a veces nosotros más bien nos tratamos mal a él. Cuando deberíamos de vivir, hermanos, entregados en servicio, una pasión por buscar su rostro y entregarnos su servicio a él. Somos libertados del pecado. Esto significa que nunca más tenemos que pecar, aunque el pecado es inevitable hasta que nuestra carne sea resucitada en gloria. No es debido a que Dios haya diseñado un sistema por el cual debemos de pecar. Nunca. La perfección sin pecado en este cuerpo es una ilusión. O sea, en algún momento vamos a pecar. Somos santos. Amén. Apartados para Dios. Ya nosotros no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Nosotros no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Somos santos, sí pecamos. Podemos pecar en cualquier momento, pero no porque practicamos el pecado. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, 1 Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sabemos que en el poder de Jesús
cada uno puede resistir la siguiente tentación. Y eso es lo que Jesús quiere que tengamos en mente. Debido a la fragilidad del hombre, el cristiano a intervalos poco frecuentes cede a la naturaleza impía y el pecado. Pero el punto es que Dios lo ha constituido de tal manera que nosotros no necesitamos pecar. O sea, el pecado no es parte de nuestra vida, aunque a veces lo cometemos. Es una burla decirle a un esclavo, no te comportes como un esclavo, pero puedes decirle eso a alguien que está en libertad. Termino. Cristo Jesús nos dice que ya no nos comportemos como si fuéramos esclavos del pecado. Hemos sido liberados. Ahora debemos de pensar y vivir como personas en libertad. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Que el sacrificio, que la muerte y la resurrección y la sepultura, con muerte, sepultura y resurrección, con Cristo nosotros también pasamos por eso para darnos una vida nueva, ya no para ser esclavos del pecado, ya no para obedecer al pecado. Ahora, hermanos, nosotros somos esclavos de la justicia y más adelante vamos a ver de hoy en 8, si Dios lo permite, que de hoy en 8 termino y de hoy en 15 Carla empieza con el capítulo 7, si Dios lo permite, termino con los 5 versículos que restan, hermanos, pero por favor, Carla les dijo, lean el capítulo 6, bueno, en este caso el capítulo 6, lea el capítulo 7, lea el capítulo 8, lea 2 capítulos adelantados, para que más o menos cuando usted venga a recibir la enseñanza, que tenga algo ahí pegadito, y no lo lea una vez, léalo todos los días, léase 3 capítulos, el 6, el 7, el 8 y el 6, 7 y 8, léase los 3 capítulos, y eso le va a bendecir, y eso cuando la enseñanza usted la va a recibir, le va a venir. Bueno, terminamos. Hermanos, damos gracias a Dios por la palabra, amén. La palabra de Dios siempre nos bendice, la palabra de Dios siempre nos ayuda a entender mejor, hermanos. Qué rico y qué delicioso es, hermano, y qué maravilla es saber y entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No tenemos necesidad de ir a revolcarnos al charco, al chiquero. No, hermano. No. El que hace eso no le ha amanecido, como dice Pablo. Nosotros somos hijos de Dios. Somos libres por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por la gracia de nuestro Señor hemos alcanzado esa libertad. Por la gracia del Señor podemos disfrutar una vida diferente a la que antes vivíamos. Nosotros, yo recuerdo, hermano, que yo andaba en Basilón y todas las pachangas y todas las cosas que andábamos, que alguito les contó mi esposa a ustedes, de los que vinieron ayer, de esa vida que yo viví ya como casado andaba jugando el niño guapo y toda esa vida que mi esposa les contó hacía grandes rasgos, hermano, y uno se sentía como la gran cosa, ¿verdad? Como el papucho, ¿verdad? ¿Ah? Como el papuchote, ¿verdad? Andaba por ahí para abajo haciendo todo zángano, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano, que ahora Cristo nos dio la libertad, somos libres para adorarle, para amarle, para bendecirle, para buscar su rostro y para servirle con todo nuestro amor y con toda nuestra pasión y con todo nuestro corazón, porque Él compró verdadera libertad en Cristo Jesús para nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor.